prácticamente, ya lo vio, todos los medios internacionales tomaron este tema, el tema de conversación y también el punto de referencia históricamente que esto representa para nuestro país tristemente y además el reflejo que da pues a todas las naciones del mundo. Y como todos los jueves es importante analizar de todas las perspectivas este tema, me enlazo con Beata Bonja y con Verónica Ortiz para nuestra mesa internacional, porque esto también tiene connotaciones internacionales y sobre todo pues lo que refleja y lo que tenemos que entender sobre un gran jurado que con pruebas establecidas en la Fiscalía de Nueva York pues determinó suficientes como para que la Fiscalía de Nueva York emita esta orden o esta petición de extradición de estas 10 personas, de estos personajes de la política mexicana que pues están involucrados en crímenes en nuestro país. Este, definitivamente, Verónica Beata, es un caso que expone el sistema político mexicano. Este es el reflejo de la herencia criminal que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a entrar de lleno en esta materia. ¿Cómo se selecciona un gran jurado y cuáles son las pruebas que ellos tienen para determinar que son suficientes para emitir una orden o una petición de extradición de estas características? Verónica, empiezo contigo. Buenos días. Max, Beata, auditorio, buenos días. Y pues sí, me parece que esto es la crónica de un golpe largamente anunciado y efectivamente, como bien dices, la solicitud de detención provisional con fines de extradición es el último eslabón en un proceso que se lleva en Estados Unidos y que puede tener ya meses o incluso años preparándose si vemos desde el 2021 que se estaban acumulando pruebas, en todo caso, en contra de estos funcionarios. La manera en que se procesa en Estados Unidos estas solicitudes que derivan de una acusación de un gran jurado, efectivamente llevan tiempo porque implican la selección de una docena de ciudadanos que son los que integran estos grandes jurados. Recordemos que en Estados Unidos las acusaciones se ventilan no solo ante jueces penales, sino ante jurados que deciden la inocencia o la culpabilidad conforme a las pruebas que se les presentan. Los jueces muchas veces lo que deciden es la extensión de la pena en caso de que se consideren por el jurado culpables. Entonces, este jurado tuvo que haber sido convocado, tuvo que haber sido instalado y tuvo que haber sesionado en privado y en secreto con las pruebas que presenta la Fiscalía, y después de analizarlas, debatir y determinar que había suficientes indicios de culpabilidad para estas 10 funcionarios en activo, entonces es que se procede para pedir una orden de captura, una orden de aprehensión, y como están en otro país, en este caso en México, se pide a través de la solicitud de detención provisional con fines de extradición y se envía entonces esta carpeta de investigación o esta solicitud que la recibe efectivamente la Secretaría de Relaciones en México. Pero el proceso aquí no es una ocurrencia, no se dio en un día, y esto viene justamente después de un largo procedimiento judicial conforme a las prácticas del derecho penal en Estados Unidos. Correcto, Beata. Además, como dice bien Verónica, esto no es una ocurrencia, viene pues con una serie de testimoniales, de investigación, de pruebas que determinaron que esto era pues indispensable para que la Fiscalía de Nueva York emita esta petición de extradición. Pero entonces, aquí la Fiscalía General de la República tendría que investigar concretamente estos hechos. Ayer escuchamos a Ulises Lara, pues no solamente no decir que se había investigar, sino defendiendo prácticamente la postura del gobernador y de los 9 funcionarios más involucrados. ¿Qué tendría entonces jurídica y legalmente que hacer la Fiscalía, en lugar de defender, porque para eso tienen abogados, para determinar la relación que tiene con la autoridad estadounidense, y además también cuál es el tratado, para que todos conozcamos los detalles, el tratado bilateral que existe en términos de extradición entre los dos países? Efectivamente, Max, ha habido una declaración importante muy rápido después, efectivamente, de que México recibió esa solicitud de detención provisional con fines de extradición de esas 10 personas acusadas de colaboración con el crimen organizado, con Cártel de Sinaloa. Y a partir de ahí, pues, son personas que, podríamos decir, funcionan en el espacio mexicano como políticos, personas libres, ¿no? En ese sentido, lo primero que debería hacer la Fiscalía es detenerlos, y para detenerlos, pues, tiene que determinar si efectivamente, pues, cumplen con las acusaciones que están dándose en el contexto de los Estados Unidos.
Ahora bien, como se pide la detención provisional, pues la verdad es que efectivamente hay un tratado de extradición que se firmó en 1978, que entró en funciones en 1980, o sea, ya llevamos muchas décadas, podríamos decir, con ese tratado de extradición, y también muchos casos muy interesantes que han pasado por ese tratado de extradición. De hecho, ha habido más de 1.000 extradiciones en los últimos 25 años de México a Estados Unidos, menos de Estados Unidos a México. Entonces, la práctica sí existe y se sabe muy bien qué se debe hacer. El caso en ese sentido es novedoso porque hablamos de políticos activos, políticos que siguen cumpliendo sus funciones, dos de los cuales pues están con el tema de inmunidad como senador o como gobernador. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, la situación se podría complicar un poco. Y si vemos cuánto tiempo han tardado normalmente las instituciones mexicanas para realizar extradiciones, pues puede ser una cosa rápida de 3 a 6 meses o puede ser una cosa larga de varios años. Yo diría que en ese caso también hay algo que llamamos la voluntad política y eso es crucial en ese contexto de cómo se puede solucionar esa situación. Y yo creo que las declaraciones primeras que hemos escuchado al día de ayer de parte del fiscal, pero también las, digamos, declaraciones o los comentarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es precisamente el canal principal para ya finalmente, para recibir y después finalmente procesar las extradiciones en sus relaciones con Estados Unidos, pues nos indican que sí van a buscar tiempo en primera instancia, ¿no? O sea, el Estado mexicano busca tiempo y yo creo que depende mucho de lo que dirá hoy la presidenta justo en esos momentos ya cuando va a empezar la conferencia de la mañana, qué estrategia finalmente tomará el gobierno mexicano para atender el caso, porque consecuencias de no atenderlo pueden ser graves y eso yo creo que es el problema fundamental, porque hay una conexión clara, sin ninguna duda, con el Tratado de Libre Comercio, que justo está en proceso de revisión y no va a haber comercio libre o, digamos, al menos acuerdo sobre comercio libre, si no va a haber resolución en temas de seguridad. Claro. Verónica, en temas de seguridad sabemos la relación entre Estados Unidos y México no está en las mejores condiciones. Esto, y dentro de tu punto de vista, tendría que asumirse como un costo político para la presidenta. Es decir, esto pues ya merma la capacidad que pueda tener para explicar, para justificar lo que en su momento y por lo que en su momento señalaron y también enjuiciaron, detuvieron y sentenciaron a Genaro García Luna, por las mismas circunstancias, sin pruebas, con testimoniales y con pruebas que en la Fiscalía y que en la Corte de Estados Unidos, en Nueva York, lo acusaron para darle la cadena, por la pena por la que está actualmente detenido. Entonces, el discurso actualmente es incongruente porque es una posición, si no similar, es la misma. ¿Cuál tendría que ser, si es que tú consideras el costo político que tiene que asumir la presidenta y sobre todo también el gobierno federal ante estas circunstancias? Bueno, sin duda, yo creo que estamos en la hora de la verdad, tanto para la presidenta Sheinbaum y su gobierno como para Morena. Es decir, se están enfrentando justo a acusaciones similares que se llevaron en el sistema penal norteamericano y que están buscando efectivamente alcanzar por medio del proceso judicial a funcionarios o exfuncionarios y en este momento justamente funcionarios en activo, lo cual es inédito, del gobierno estatal de Sinaloa, pero también un senador de la República. Entonces, me parece que no hay mucho margen, justo, como decías tú, como para voltear a otro lado o decir que en este caso no consideramos suficientes las pruebas, cuando sabemos que en México, inclusive, se han venido denunciando desde hace muchísimos años, y nada más recuerdo el caso de la elección, justamente en Sinaloa, cuando se denunció abiertamente toda la participación de los cárteles en ese momento en favor de Morena y del candidato ganador que fue Rubén Rocha Moya. Entonces, me parece que no hay mucho margen para hacerlo y me parece que efectivamente la relación con Estados Unidos, que como decía Beata, ahora comprende los temas de comercio y estamos justo en el medio de la revisión del TEMEC, pues ya mezclan todas estas variables, es decir, no se va a poder disociar o separar esta agenda económica de la agenda de seguridad, como no se pudo separar de
la agenda de migración, y tenemos que dar entonces la batalla en ese frente. Y creo que la cooperación con Estados Unidos, que no significa el que pasen encima de la soberanía, es decir, aquí nosotros tenemos la facultad como gobierno mexicano de responder, pero me parece que dilatando este proceso o negando o convirtiendo al gobierno en defensor aparentemente de oficio de los líderes de los cárteles, pues no es la mejor solución. Y nada más quisiera aclarar que cuando se pide una detención provisional con fines de extradición, con base en el tratado de extradición que tenemos con Estados Unidos y que mencionaba Beata, las pruebas se pueden presentar en un periodo de 60 días, es decir, no tienen que venir acompañando la primera solicitud de detención provisional. Entonces, creo que nos toca a nosotros, y además todo recae tanto en el gobierno como en Morena, precisamente por la concentración de poder, Max, y con esto termino. Si se tienen que llevar a cabo procesos de desafuero, se tienen que llevar a cabo en un Congreso dominado por Morena. Si se tienen que llevar después a cabo procesos en el ámbito judicial, bueno, pues el Poder Judicial también está controlado por el mismo partido en el poder. Entonces, creo que la responsabilidad sí cae completamente en las autoridades y en el gobierno federal y, evidentemente, en el Poder Legislativo que está controlado por Morena en este momento. Claro, rápidamente, estos 60 días son a partir de que se dé la detención, es decir, la presentación de las pruebas los 60 días es después de que se les detenga, de que se les arreste, ¿no? Sí, o sea, lo que no tiene que venir es acompañando la primera solicitud y se pueden dar en este periodo efectivamente de 60 días después de que se realiza la detención provisional. Inclusive pensemos que quizá justamente se trata de un expediente que no se va a divulgar públicamente y que tiene que fundarse en la confianza con la cooperación de las autoridades. Entonces tiene que venir una primera reacción de las autoridades mexicanas para que entonces las contrapartes estadounidenses, bueno, de alguna manera presenten todo el resto del expediente. Pero tiene que haber efectivamente ese ánimo y, como decía Beata, esa voluntad política de cooperar, y me parece que en este caso y en los acusados que se están pidiendo su detención provisional, hay elementos suficientes como para pues, otorgar ese trámite, puesto que aquí en México también se habían ventilado desde hace mucho tiempo. Claro, y rápidamente, Beata, cierro contigo, porque esto evidentemente alimenta el discurso y la narrativa de Estados Unidos sobre el Estado fallido que representa pues, la falta de contundencia de acción del gobernador y también de sus allegados para contener la violencia no solamente en Sinaloa, sino en prácticamente las instituciones y las entidades que gobierna Morena en nuestro país. Esto alimenta el discurso que ya llevan acarreando ellos y la administración de Donald Trump. ¿Cómo es tu lectura al respecto de esto, Beata? Ninguna duda. Es un argumento perfecto, podríamos decir, para usarlo en el contexto de pues, las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en los Estados Unidos, y con ese tipo precisamente de situaciones donde tenemos al gobernador involucrado, acusado de colaboración con crimen organizado, pues la verdad es que sí, eso fortalece la argumentación de que Estados Unidos tiene que luchar contra el narcotráfico en el contexto de México. En ese contexto también es difícil, podríamos decir, aceptar, digamos, ciertas resoluciones relacionadas con las cuestiones comerciales. Entonces, yo creo que sí vamos a ver este proceso de una retórica mucho más fuerte de parte de los Estados Unidos. Me da la sensación de que se ha acelerado ese proceso, porque quizás lo tenían pensado para un poco más adelante, pero se ha acelerado un poco a raíz, digamos, de la crisis de los funcionarios de Chihuahua, o sea, dos estadounidenses que murieron ahí en este contexto de esa controversia después que surgió a raíz en la línea de la presidencia mexicana y la gobernadora de Chihuahua. Se ha acelerado ese tema. Y han sacado básicamente ese expediente para pues, demostrar de que pues, la cosa es mucho más grave, y la verdad es que la necesidad quizás incluso de intervención más directa en asuntos internos en los territorios que México no controla, México desde el gobierno federal no controla, es mucho más pertinente. Entonces sí se están construyendo argumentos que podrían descarrilarse, digamos, en una dirección bastante peligrosa.
Si observamos esos últimos meses, que es básicamente 17 meses de la presidencia de Donald Trump, hemos empezado con acusación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, y el año pasado estábamos pensando si es posible o no es posible esa acusación a los políticos conectados con narcotráfico en México. Durante esos meses el gobierno mexicano ha logrado cambiar, podríamos decir, ha logrado cierta tranquilidad, básicamente sacando de México a Estados Unidos pues narcotraficantes ya condenados. Ahora toca el turno a los políticos conectados con narcotráfico, y si no hay respuesta, eso podría generar pues un nuevo paso en ese contexto, incluida eventualmente una extracción de los acusados. Correcto. Pues muchas gracias, estamos completamente de acuerdo. Beata Wonja, Verónica Ortiz, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un privilegio escucharlas y analizar estos temas tan importantes en relación bilateral de nuestro país y Estados Unidos. Buenos días y hasta entonces.